Bienvenido al canal Study in Slovakia. Yo soy Roman Frnčo y ya estuve en este canal con mi amigo Roy, quizás lo conozcáis, es de India y hablamos más de cosas legales porque soy abogado, trabajo mucho con extranjeros y tengo amigos extranjeros y hoy estoy aquí con mi amigo muy especial, Mario. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Bueno, soy Mario Segurado. Trabajo en la Universidad Veterinaria de Košice. Estoy a cargo de los estudiantes y todos los programas de intercambio en la universidad. Y también tengo un pequeño grupo, un gran grupo de españoles aquí en Eslovaquia, españoles en Košice, y ayudo a todo lo que es la comunidad española aquí en Košice, tanto estudiantes de medicina, son la gran mayoría, como estudiantes de veterinaria y toda la comunidad española. Eso a grandes rasgos es pues mi trabajo. Llevo aquí viviendo en Eslovaquia 12 años desde que llegué. Y desde esos 12 años mantengo el mismo trabajo en la Universidad Veterinaria, más o menos con el mismo cargo. ¿Qué te trajo a Eslovaquia? Porque no es muy común para eslovacos, siempre fue sueño vivir en España con el sol así, y Eslovaquia no es como primer país que un español elige para vivir. ¿Por qué Eslovaquia? ¿Por qué Eslovaquia? Es la pregunta que me hacen a diario, o sea, no solo eslovacos, estudiantes, todo el mundo laboral, ¿no? En la universidad igualmente. Pues me trajo el amor. Hace más de 12 años, 13, pues conocí a una chica eslovaca en el centro de Madrid y bueno, pues me trajo pues precisamente eso, el amor. Ella es de esta ciudad, de Košice, veterinaria también, y bueno, pues nos trajo pues la decisión de venir aquí, de venir a Eslovaquia, otra perspectiva de trabajo y de futuro. ¿Cómo es para ti Eslovaquia? ¿Qué te impresionó aquí? No sé, ¿cuál es la diferencia entre la vida aquí en España? Hay muchas similitudes. Es una pregunta que también me hace mucha gente, si la vida en Eslovaquia y España difiere mucho. Yo diría, y conociendo también otros países de Europa, lo que es la vida es muy similar en cuanto a creencias, en cuanto a valores también de la gente, y bueno, pues difiere un poco pues algunos rasgos culturales de la cena, las comidas, el tipo de comida, ¿no? Pero a grandes rasgos la verdad es que hay bastantes similitudes entre la cultura española y la cultura eslovaca. Únicamente pues es adaptarse, y es la capacidad de adaptación de cada persona. En mi caso, pues no, siendo de Madrid y siendo una ciudad muy multicultural, pues no ha sido difícil el adaptarse aquí, y teniendo también una familia política que también me ayudó mucho a la hora de adaptarse. No es lo mismo que venir solo o a intentar adaptarse a una ciudad, unas maneras, unas costumbres, o venir ya con una familia y ya haberlo visto anteriormente en mi país, en España. ¿Tuviste algún problema no saber hablar eslovaco al inicio? Pues la verdad es que sí. Al principio o sea, te puedes defender en inglés, pero al final crees, y yo creo que es algo fundamental a la hora de integrarse y a la hora de ver, ¿no? Es un país en el que voy a vivir más de un año, o que a lo mejor la perspectiva de futuro es más larga, pues el aprender idioma. Yo creo igual que, no sé, cualquier persona, estudiante o trabajador que va a Inglaterra aprende inglés. En Eslovaquia, ¿por qué no aprender el idioma? Y vi pues desde un primer momento, y trabajando en una institución pública, que era fundamental aprender el idioma, y también por la familia, que veía que ayudaba, y que pues también no lo he contado anteriormente, tengo 2 hijas maravillosas, preciosas, pues que era importante aprender el idioma. Importante, imprescindible. ¿Y cómo fue para ti aprender eslovaco? Porque no es tan fácil para un español aprender la lengua eslava, y me impresionaste con tu nivel de eslovaco. Se oye un poquito de acento, es muy normal, pero hablas muy bien y cada uno te puede entender sin problemas, puedes expresar, entiendes todo.
Pues Román, yo creo que yo creo que como todo en la vida, lo más importante es la motivación, que te motiva a aprender algo, y la motivación era muy alta, y luego la necesidad. La necesidad de comunicarme quizás con mi familia política y la necesidad de, también en el ámbito laboral, pues me obligó pues a aprender más deprisa, aunque tomó bastante tiempo en aprender el idioma. ¿Y qué métodos usaste, si te recuerdas? Pues como yo creo que todos, el Duolingo primero, o como primer método para aprender el idioma, o la parte básica, y luego la familia. La verdad es que con la familia y diré que casi con la bisabuela es con la que he aprendido más el idioma, porque siempre los abuelos hablan más despacito, y además también coincide que la bisabuela fue profesora, fue directora de un colegio de niños, y sabiendo, digo, bueno, pues tengo que hablar despacio, y tomo mucha paciencia en ello. Yo creo que con quien más he aprendido, y luego en la calle, en la institución, en la misma universidad he aprendido el idioma también. ¿Cuánto tiempo te costó para aprender al nivel que ya entendiste algo? Fue algo como... Yo creo que, a diferencia de otros idiomas que a lo mejor ves resultados rápidamente, en mi caso fue como que en 2 o 3 años veía que no había ningún progreso, pero al final te lanzas, y me tomó pues 3 años o 4 casi aprender el idioma. No hablaba, entendía, no hablaba, entendía, pero luego me lancé a hablar, y bueno, pues okay. Sí. Pasamos un poco a tu trabajo. Tú trabajas con extranjeros, españoles, y... ¿Cuáles problemas tienen aquí españoles? No sé. El principal problema, y en mi caso es, yo llevo todo lo que son las movilidades, todos los programas de intercambio que hay entre universidades de toda Europa, universidades extranjeras y Eslovaquia, ¿no? Entonces el gran problema es que ellos están solo un año en un periodo de tiempo muy corto. Entonces es resolver muchos problemas en poco tiempo, sobre todo de alojamiento, de asignaturas que tienen que estudiar ellos, y también pues de tipo de organización, de vida, de transporte, etcétera. Pero no es difícil, no es una ciudad donde sea, además yo creo que con todas las novedades tecnológicas es rápido, soluciona todo este tipo de problemas. Pero yo creo que el gran barrera es, quizás si tienen que buscar un tipo de alojamiento, es la barrera de la comunicación. Eso es, yo creo que es un poco se habla inglés, pero al final tienen que hablar el eslovaco, o por lo menos entenderlo, y ahí estoy yo para ayudarles. Perfecto, perfecto. ¿Y qué es especial para ti aquí en Eslovaquia? ¿Podemos hablar sobre la naturaleza, sí, y pasatiempos? Vengo de una gran ciudad, soy de Madrid, de España, y en Madrid pues siempre todo es más difícil, cuesta más el transporte, la calidad de vida, pues sí, tienes de todo, una gran ciudad ofrece de todo, pero pierdes mucho tiempo en el transporte. En Eslovaquia, aquí en Košice, pues todo lo que me ayudó muchísimo es el contacto con la naturaleza instantáneo, parques, bosques. Todo está a 10 minutos de tu casa, y tienes lagos, etcétera, y es un país muy bonito, un país que la verdad es muy bonito descubrirlo, y eso es lo que realmente a mí me ayudó, me motivó. A mí me gusta la naturaleza, y me ayudó mucho cuando vine aquí ver que eso pues lo tenía muy cerca de casa. ¿Y qué opinas sobre la vida social y la vida nocturna? Buena pregunta. Los oyentes no saben, pero buena pregunta, sí, porque salimos mucho juntos. Eso ha sido un poco, yo creo que también algo que siempre ayuda cuando eres extranjero y te encuentras en una ciudad, encontrarte con los tuyos, con la gente de tu propio país o de tu propio idioma. No hablo solo de España, hablo de latino también, de Latinoamérica. Pues es algo que de repente en España nunca hablas con otro español, o por qué, puedes hablar con la tienda de al lado, con tu ámbito familiar, amigos, pero aquí de repente como que te es muy cercano, te sientes más español fuera de casa que casi en tu casa, y pues eso ayuda mucho, porque eso lo veo mucho en los estudiantes.
es algo que me llama mucho la atención, que ellos mismos se sienten como más españoles, ¿no? Y bueno, que en el caso de Román también se siente le gusta mucho España, y la verdad pues sí, es una ciudad donde siempre he pensado que las ciudades pequeñas es donde más actividades se hacen, donde los grupos son más activos, se hacen más actividades, y en el caso de aquí de Košice, o entre nosotros, tenemos un grupo muy grande que yo lo formé también de Facebook hace muchos años, más de 12 años. Muchas gracias, es perfecto. Y desde ahí pues lanzamos actividades y hacemos actividades a diario. Es más, dentro de poco iremos a una actividad juntos. Sí. Y la verdad que sí, es una ciudad donde tiene vida social, vida nocturna, muchas cosas que ofrecer, y tiene lo bueno y lo malo, pero yo diría que más lo bueno de ser una ciudad pequeña. En una ciudad grande la gente se pierde, no voy al centro porque lo tengo a media hora de casa, me quedo en casa, pero aquí, Román, sal, ¿cuánto tardas? 10 minutos. Mario, ¿dónde estás? A 10 metros. Y aquí Eso en los bares positivo. te encuentras más con locales, no con turistas, porque no es ciudad tan turística, por eso es perfecto que puedes ver a esta persona próxima vez. Efectivamente, efectivamente. Es muy fácil establecer, tener contacto más directo y hacer más amigos. Tiene, como he dicho antes, tiene lo bueno y lo malo, que en una ciudad pequeña todos se conocen, todo el mundo se conoce, entonces pues bueno y malo, siempre, toda la vida no es perfecto. Así es. Pero diría que se parece en ese sentido mucho también a España. O sea, las ciudades pequeñas en España también son más sociables, hay más vida, todo el mundo se conoce, y Košice me recuerda mucho a España, mucho en ese sentido, muchísimo. Perfecto. Vale, entonces podemos hablar sobre la economía, los precios, si los comparas con España. Bueno, pues es algo que la economía, ¿qué puedo decir? A ver, yo cuando llegué vi una economía en crecimiento muy estable. Los problemas en Eslovaquia siempre he pensado que han sido siempre los mismos, no ha habido ni una depresión ni un crecimiento, siempre ha sido muy estable, eso es bueno. Pero noto que últimamente en 3 años, 2 años, este último año, veo una inflación, un crecimiento de los precios bastante alto. Pero también se puede apreciar en otros países o en el resto de Europa. O sea, es un problema que yo creo que es de toda Europa, es un problema global, ¿no? Y eso afecta también mucho pues, a los estudiantes, también a la hora de decisión sobre destino de Eslovaquia. Y ese problema finalmente nos afecta a todos. Veremos qué pasa, es algo que yo creo que es ahora, en este momento decisivo. Veremos qué pasa con esto y con la economía y con la política. De política, pues yo creo que es algo que yo creo que todos opinamos lo mismo, que Eslovaquia necesita un cambio, y tanto político, que no se mire tanto el pasado, sino se mire también un poco la política en cuanto a nuevas opciones, no siempre las mismas. Yo creo que es algo que es fundamental para que también las nuevas generaciones, y yo trabajando en una universidad lo digo, yo veo estudiantes, porque no solo estoy a cargo de los estudiantes extranjeros, también de los eslovacos que van fuera, y de la universidad, de los trabajadores propios. Veo que hay una generación que también está otra vez emigrando, generación joven, y es una pena porque no, esa generación de valores, también de realmente de positivismo en Eslovaquia se pierde, ¿no? Se pierde esa generación, y espero que no se pierda totalmente. Sí, perfecto. Entonces, ¿los eslovacos son amigables, abiertos? Sí, son abiertos. Necesitas tiempo para entender un poco el tipo de personalidad. Es cierto que en España somos más abiertos directamente desde el primer minuto. Yo creo que el eslovaco necesita un poco de tiempo para pensar, ¿es buena persona, no es buena persona? Eso me gusta también. Me gusta, en el sentido español es directamente haces amigos, pero quizás no son tan amigos. El eslovaco necesita tiempo, pero luego es un buen amigo, como el que tengo aquí enfrente. y es algo que he aprendido en este tiempo. Perfecto. Ok, ¿algún consejo para españoles hispanohablantes?
Pues es un buen destino. Sobre todo yo en mi vida anterior yo trabajé en España en un aeropuerto. Vengo en un aeropuerto, en el Puerto Internacional de Madrid, en el sector de carga, y luego pues estudié en varias ciudades, pero sobre todo viajé mucho por España. Košice es una ciudad segura, eso le da mucha estabilidad o mucha estabilidad al número de estudiantes que vienen aquí. Miran sus padres, ellos mismos, donde voy a ir, es una ciudad donde voy a estar seguro, sobre todo en veterinaria, que es mi sector, pues son el 80%, 90% son mujeres. Y eso es muy positivo hoy en día, muy positivo para elegir este destino como Košice. Y ¿qué les gusta a ellos? Pues que también es una ciudad muy buena para viajar a otros países. O sea, realmente Eslovaquia, en muy pocos kilómetros tienes Polonia, tienes Hungría, todo Hungría, Budapest, Ucrania, etcétera. Y ellos lo utilizan como base, como si fuese la base del Everest, y de ahí viajan a todo el resto. O sea, realmente siempre están contentos de haber decidido Košice. Y motivo de ello es que desde 12 años que estoy en veterinaria, ya hablo de los Erasmus que vienen, se repite el mismo número de estudiantes, no solo, bueno, quizás bien Mario como persona de contacto, pero lo repite porque les gusta el destino. Perfecto, perfecto. ¿Quieres añadir algo más? O... Pues nada, que se animen los estudiantes, sí. Que no pierdan la oportunidad. Y en cuanto a lo tipo de Erasmus, yo creo que es un programa que debe de ser utilizado por todos los estudiantes siempre que puedan, en sus ámbitos, en sus facultades, en sus instituciones, que se debe de coger. Debes de coger esa opción, es muy positiva. Ok, vale, gracias. Gracias a ti, Román. Que viniste, gracias. Sí, perfecto. Y no sé, quizás nos veamos otra vez. Eso espero. Yo sí, encantado de haber tenido esta oportunidad de haberme pues, expresado contigo y de haber opinado sobre todo. Gracias, hasta la próxima. Gracias.